Comisión Estatal de los Derechos Humanos Michoacán. Conoce tus derechos, lo que debes saber acerca de la igualdad de género. Hola, desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos te damos la más cordial bienvenida a tu programa, Conoce tus derechos, lo que debes saber acerca de. Y en esta ocasión me complace darle la bienvenida a un personaje bastante emblemático con respecto a este tema que vamos a tratar el día de hoy, la doctora Harintzin Reséndiz Camacho, quien es presidenta del Observatorio de Igualdad de Género. Doctora, ¿cómo se encuentra usted? Bien, muy bien. Muchísimas gracias y agradecerles el espacio, tanto a ti como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Al contrario, doctora, es un honor para nosotros tenerla aquí el día de hoy, sobre todo hablar de ese tema, digamos, tan novedoso y tan importante como es la cuestión de la igualdad de género. Pero no nada más eso, sino la cuestión del observatorio. Dígame, doctora, ¿qué es el observatorio? Sí, mira, te comento, el observatorio, bueno, fue creado, es de reciente creación, fue creado el 11 de marzo de este año, en el marco del Día Internacional de la Mujer, pero bueno, este observatorio está integrado por aproximadamente 15 mujeres, las cuales todas son expertas en estos temas de igualdad de género, desde sus trincheras, vamos a llamarlo, desde su expertise. Tenemos abogadas, ingenieras, arquitectas, empresarias, mujeres indígenas y mujeres que han sido activistas y han luchado por los derechos de las mujeres, pero quiero sí apuntar que el Observatorio de Igualdad de Género, ve y busca y va a velar por que prevalezcan los derechos de todas las personas en nuestro estado. Muy bien, doctora. En ese sentido, quiere decir que entonces la igualdad de género, como muchas personas piensan, no solamente es para las mujeres. No, claro que no, Dios. Sí hemos sido, y lo comentábamos antes de dar inicio al evento, decíamos, pues no solamente es un tema, cuando hablamos de género no es igual, no es decir igual mujeres, ¿no? Cuando hablamos de género, hablamos de todas las personas que integramos una sociedad, ¿no? Mujeres, personas de la comunidad LGBTI, hombres, mujeres y todos los que formamos parte de una sociedad, ¿no? Formamos parte de esa estructura social en la cual pertenecemos. Entonces, no necesariamente tenemos que hablar de derechos de las mujeres, sin embargo, pues debemos de saber que ha sido uno de los grupos históricamente más golpeados, que ha venido transitando un poco más lento sobre sus derechos, igual que la comunidad LGBTI, ¿no? Entonces, pero sí, efectivamente el observatorio va a tener como eso, buscar que se cumpla la igualdad de género, que esto significa tener todos las mismas posibilidades, las mismas condiciones y los mismos derechos, ¿no? Fantástico, doctora. Esto se me hace una propuesta bastante, importante y sobre todo muy necesaria para toda la política pública. Pero en particular, doctora, ¿de qué se encarga como tal el observatorio? ¿Qué es específicamente, digamos, o una de las cosas específicas que se encarga? Pues tiene varios objetivos, pero uno de los principales es coadyuvar con las instituciones, tanto públicas como órganos desconcentrados, como es la comisión también, a fin de verificar y de acompañar en el tema de la formación de sus programas. Que todos sus programas de trabajos, programas anuales de trabajos, proyectos, tengan esa característica necesaria, que es la igualdad de género, ¿no? Que tenga esta perspectiva de género, que realmente cumpla con un fin donde todos tengamos acceso a cada uno de los proyectos que se vayan presentando, ¿no? De esta forma también podremos contribuir a propuestas de políticas públicas, pero algo también muy interesante que vamos a tener que generar año con año, es decir, se va a emitir un informe anual sobre realmente cómo ha avanzado la igualdad de género en nuestro estado, ¿no? Ha sido muy retomada, tenemos un congreso paritario, entonces, por ejemplo, en esto que hablamos del congreso paritario, donde hay más mujeres que hombres, fíjate, es histórico, porque tenemos más mujeres que hombres como legisladoras, hay que ver cómo se ha aplicado la perspectiva de género en una agenda plural, ¿no? En una agenda realmente legislativa que cumpla con esta perspectiva de género, es decir, que regule a todos, ¿no? Que legislen a favor de todos. Perfecto. Y si, por ejemplo, yo soy un particular, doctora, yo también puedo acercar con ustedes para solicitarles alguna asesoría, digamos, alguna información con respecto a la igualdad de género.
Claro, y fíjate que vamos a estar realizando unos proyectos, tenemos una comisión, bueno, tenemos dos comisiones, un comité de capacitación continua y una comisión de educación y formación de liderazgos. Entonces, a través de estas dos, de este comité y de esta comisión, van a salir proyectos de capacitación para toda la ciudadanía. Vamos a estar dando un recorrido por todo el estado a fin de ir platicando sobre qué es la igualdad de género, ¿no? Cómo vamos a ir creando conciencias, y a partir de crear conciencias vamos a hacer efectivos estos derechos, ¿no? Muy bien. ¿Y tiene algún costo, doctora? No, no va a tener ningún costo, los talleres van a ser gratuitos, vamos a estar también realizando un seminario permanente de igualdad de género, de hablar sobre la igualdad de género a través de nuestras redes sociales, ¿no? Entonces va a haber muchos proyectos que se vienen en puerta, muy interesantes. Perfecto. ¿Y qué requiero, doctora, para poder solicitar este tipo de información o de talleres, de pláticas, de actividades académicas? Lo más importante es que nos nos sigan en nuestras páginas de Facebook, ahí tendrán todo el calendario de las actividades que se van a estar realizando, ahí estaremos informando a qué lugares vamos a estar visitando, para que también las personas que se encuentren en los lugares a donde vamos a ir o en las regiones donde vamos a asistir, pues se puedan integrar a estos pequeños talleres que no irán más de 3 horas, 2 horas, donde hablaremos sobre ir quitando también sobre mitos y realidades de lo que realmente es la igualdad de género, ¿no? Ir quitando ese tema históricamente que hemos venido arrastrando sobre que hablar de igualdad de género es hablar únicamente de mujeres. Claro. Y para ir cerrando, doctora, ¿por qué es importante que hablemos, que sepamos, que estudiemos y que entendamos la igualdad de género? Sí, como tú bien lo conoces, digo, eres experto en estos temas también, el no conocer los derechos que tienen otras personas nos provoca que los integrantes de la sociedad muchas veces actuemos por desconocimiento, en algunas ocasiones, en otras ya por propia formación y por propia convicción, pero que lleguemos a violentar los derechos de las personas, ¿no? Y en este caso, como lo decíamos, hablando por ejemplo de las mujeres, ¿no? El tema de la violencia, que llega a un nivel tan alto como es la violencia feminicida, y que entonces estamos hablando de índices muy altos de feminicidios en nuestro país, como a lo mejor dirían en algún momento, como no se habían visto, pero a lo mejor no los habíamos visibilizado, ¿no? Entonces tenemos que ver también la violencia contra la comunidad LGBTI, que cada vez ha sido un poco más compleja, ¿no? Y que también es una lucha que también se viene, ¿no? Y que buscan también empoderarse y tomar esos derechos que por la propia naturaleza humana tienen. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Educarnos en el tema de la igualdad de género, buscar entender qué es el género, porque lo comentábamos al inicio, no es lo mismo igualdad que equidad. Entonces tenemos que ir identificando todas estas aristas, tenemos que ir construyendo juntos, porque no solamente tenemos que dejarle a las instituciones o a los órganos desconcentrados como ustedes el trabajo, ¿no? Creo que la sociedad civil organizada podemos hacer grandes cosas, y creo que uno de ellos es esta iniciativa por estas mujeres fuertes, empoderadas, que buscan crear y transformar el Estado. Doctora, ¿y qué fue lo que motivó la creación de este observatorio? Sí, fíjate que como comentábamos en un espacio anterior, comentábamos que bueno, hay un observatorio nacional de feminicidios, ¿no? Tenemos algunos observatorios de forma aislada en algunos estados, por ejemplo Veracruz, que tiene un observatorio para eliminar la violencia contra la mujer. Y así podemos ver, Oaxaca creo que tiene por ahí también otro observatorio, pero son observatorios al final que están atacando una problemática ya existente. ¿Cuál? La violencia feminicida o cualquier tipo de violencia, por ejemplo, los tipos de violencia que sufren las mujeres, y el tema de la violencia feminicida, que también va destinada a las mujeres. Entonces, ¿qué buscamos nosotras cuando decidimos integrar este observatorio? Que no solamente tenemos que ser reactivos, también la sociedad civil, sino tenemos que prevenir que se realicen todo este tipo de violencias, que logremos una violencia feminicida. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? A través de la educación, de la difusión de los derechos de las personas, a fin de también coadyuvar con las instituciones, tanto públicas como privadas, a fin de ver si realmente dentro de sus estructuras, dentro de sus objetivos, cumplen realmente con esta igualdad de género, con esta perspectiva de género también, que es importante que se tome en consideración al momento de diseñar sus políticas públicas o sus programas de trabajo.
es importante también que lo estuvimos viendo desde varias aristas. Es decir, la igualdad de género no solamente tiene que ir radicada al tema de vivir una vida libre de violencia a las mujeres, ¿no? Sino la igualdad de género es donde todos tenemos que hacer efectivos nuestros derechos, y aquí es donde hablábamos, no solamente las mujeres, sino también las personas de la comunidad LGBTI, también los hombres, pero también los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Tienen que vivir en ese ámbito de igualdad. Y entonces, ¿qué era lo que buscábamos? Que cada una de nosotras, en nuestra expertise, trabajemos y diseñemos propuestas de políticas públicas, se generen algunas recomendaciones, se genere un informe anual sobre cómo hemos avanzado en cada uno de los temas que cada una de nosotras somos expertas, ¿no? O que podemos ir contribuyendo a ir en esta mejora en nuestro estado. Claro. Y bueno, también hablando justamente del observatorio, ¿cómo está integrado, doctora? El observatorio tiene una estructura muy interesante y es una estructura a lo mejor muy amplia, pero que buscamos que se ataque todos aquellos aspectos donde hemos visto que hay debilidades. Principalmente, bueno, tenemos la estructura que está integrada por un consejo directivo, que es la presidenta, una tesorera y bueno, y unas vocales, ¿no? Y la secretaria técnica. Entonces, son como el órgano de gobierno del observatorio, y después vienen las comisiones y los comités, y tenemos 3 comités muy importantes. El primer comité es el comité editorial e investigación. Ese comité se va a encargar, hoy próximamente ustedes también lo podrán ver, se va a sacar una revista sobre género, sobre lo que vamos a estar hablando de diferentes temas, varios expertos, no solamente nacionales, sino internacionales, donde estaremos hablando de temas diversos desde su expertise, ¿no? Sin perder el tema de la igualdad de género. Se va a emitir informes, como te comentaba, anualmente sobre estos avances. Eso va a ser lo que se va a encargar el comité de investigación y editorial. Después tenemos el comité de comunicación, que es el que nos ayuda en todo esto, como estamos el día de hoy, a difundir todos los temas, a divulgar el tema de género, de igualdad de género, que no necesariamente tenemos que hablar únicamente de mujeres, sino de todos los aspectos que integran, y todas las personas que integramos nuestra sociedad. Y bueno, también busca la vinculación con las instituciones, tanto públicas como privadas, pero también con órganos desconcentrados como ustedes. Y bueno, también tenemos el Comité de Educación Continua. El Comité de Educación Continua, de ahí van a emanar todos los proyectos de capacitación en los cuales vamos a tener que empezar a divulgar sobre el tema, hablar sobre el tema. Lo que no se escucha no se ve, ¿no? O sea, hay que visibilizarlo, hay que empezar a hablar sobre los temas para que vayamos conociéndolo, no las personas que a lo mejor ya saben el tema, sino para aquellos que forman parte de la sociedad, que formamos parte de la sociedad, con lenguajes muy sencillos, con lenguajes muy comprensibles, a fin de que podamos ir haciendo conciencias. Y pues recuerda, si generamos conciencia en la sociedad, vamos a generar transformaciones. Claro. Y bueno, esta parte es más interesante porque digo, no solamente para las personas que no lo sepan, sino también para los que a lo mejor saben un poquito o sabemos un poquito, digo, porque yo me considero una persona bastante, digamos, como que sabe muy poquito de este tema, pero que me gusta abordar este tipo de problemáticas y de situaciones, pero uno nunca deja de aprender. Entonces, esto es súper importante porque esas perspectivas que se van digamos, a aportar por parte de cada uno de los integrantes de este observatorio, creo que nutre de forma pues muy importante lo que sería, digamos, el enfoque y tanto las acciones que van a realizar dentro del Observatorio Ciudadano. Me parece fantástico. Pero hablando justamente de esto, doctora, si, digamos, en algún momento alguna persona de la sociedad civil quisiese aportar, quisiese ayudar a coadyuvar con estas cuestiones del observatorio de igualdad de género, puede hacerlo, puede acercarse con ustedes, o digamos, habrá alguna convocatoria para que se integren personas de la comunidad LGBT, personas tal vez de alguna sociedad civil organizada, por ejemplo, de mujeres, o tal vez de niños, niñas, adolescentes, o tal vez, por ejemplo, no sé, de mujeres víctimas de la violencia. ¿Habrá esa oportunidad? Sí, claro, y bueno, a eso viene la estructura del observatorio.
¿Por qué? Porque tenemos también 5 comisiones. Estas comisiones, y digo, te lo quiero comentar muy rápido para que la gente más o menos conozca cómo van a estar trabajando estas comisiones. Vamos a tener una comisión de violencia de género y una violencia de violencia de género y acceso a la justicia, ¿no? Esta va a tomar y retomar varios estudios sobre lo que es, cómo está el factor criminógeno desarrollándose en nuestro estado, ¿no? Cómo se va a estar generando. Pero también vamos a tener, por ejemplo, la Comisión de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, ¿no? Y bueno, en este caso, derechos sexuales y reproductivos de todos, ¿no? Tenemos también la Comisión de Educación y Liderazgos, de Formación de Liderazgos, la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Políticos, la Comisión sobre ir eliminando los roles sexistas, el lenguaje. Entonces, esta comisión es muy interesante porque esta comisión va a ir cambiando la perspectiva, tiene como objeto ir cambiando la perspectiva de la sociedad hacia estos temas. Pero en lo que tú me preguntas, ¿y cómo pudiéramos nosotros integrarnos? Dentro del mismo observatorio, dentro de su estructura, va a existir, van a poder ingresar representantes de sociedades o asociaciones civiles, que solo van a estar por un periodo determinado porque tenemos que dar pauta a que todas las sociedades civiles se puedan integrar durante un tiempo a fin de que las políticas o los proyectos que ellos tengan en relación de género se vayan permeando. Entonces van a tener acceso 2 asociaciones de profesionistas o asociaciones expertas en algún tema, como lo comentas, de mujeres a lo mejor violentadas, o algún tema de niños o de la comunidad LGBTI. Pero también vamos a tener integrantes honoríficos. Los integrantes honoríficos van a ser aquellos expertos internacionales y nacionales que van a contribuir con el observatorio. Entonces, por ahí ya tenemos 2, 3 internacionales que han contribuido, por ejemplo, la Agenda 2030 de la ONU, que entonces van a sumarse, ¿no? Expertas que traen todos estos temas, pero bueno, aquí te voy dando. Son gente con la expertise, con el conocimiento sobre cómo podemos ir contribuyendo al ir perfeccionando el trabajo, tanto desde la sociedad civil organizada como también las instituciones. Y bueno, también vamos a tener algunos invitados investigadores para que contribuyan en el observatorio, en su línea de investigación que ellos tengan. Sin embargo, ahorita, bueno, somos 15 mujeres quienes decidimos fundar esta asociación civil. Esto no implica que no vayan a integrarse nuevas personas con perfiles distintos. Entonces se va a abrir una convocatoria para que se sumen o a través de invitaciones específicas, pero tenemos que integrar a varones, tenemos que integrar a personas de la comunidad LGBTI, a fin de que entre todos sigamos contribuyendo, ¿no? Y por ahí vamos a tener algunos voluntariados, ¿no? Vamos a tener un programa de voluntariados para aquellas jóvenes que estén interesados en el tema, pero no puedan formar parte de la asociación como tal, porque bueno, pues es una asociación y tiene que tener hay ciertos requisitos, pues se pueden sumar como voluntarios, ¿no? Entonces, bueno, hay un proyecto que iremos poco a poco a través de nuestras redes sociales, como les comentaba, que podemos dar seguimiento, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual hasta este momento vamos a estar trabajando. Perfecto. Doctora, menciona la cuestión relacionada con la comunidad LGBT. Por ejemplo, si nosotros enfocamos esta mirada a la comunidad, bueno, vemos que existen personas lesbianas, personas gays, bisexuales, intersexuales, pero fíjense que hay un grupo bastante, digamos, atropellado en este acrónimo. Me refiero a atropellado en el goce, uso y disfrute de sus derechos humanos, como son, por ejemplo, la comunidad de las travestis, transgénero y transexual. Bien, también este grupo en condición de vulnerabilidad, también forma parte de las cuestiones de igualdad de género, así mismo de la violencia de género. Claro, ¿por qué? Porque recordemos, o sea, la igualdad de género, cuando hablamos de género, hablamos de una estructura social que se nos ha venido estableciendo, ¿no? Al paso del tiempo, y es el cómo nos vemos, el cómo nos sentimos. Entonces, creo que también la comunidad LGBT, así como las mujeres lucharon, las mujeres que nos precedieron, por los derechos políticos, ¿no? A través de la primera ola del feminismo, nosotros vemos que ha sido una lucha que se ha venido evolucionando, ¿no? Y tan es así que el movimiento feminista ya traemos una cuarta ola, ¿no? Esta lucha, y que esta cuarta ola ahora lo buscamos como
igualdad, ¿no? Ahora es esta generación de la igualdad, también como lo establece la ONU en la Agenda 2030. Pero así como las mujeres creamos o hemos estado trabajando en este tema del feminismo, lo mismo va a pasar con la comunidad LGBTI. Es un movimiento social como es lo que es el feminismo, como lo fue las personas en su entonces que lucharon contra erradicar la violencia racial, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, es un tema que tenemos que también preocuparnos y que también tenemos que visibilizar. Así como visibilizamos la violencia contra las mujeres, tenemos que visibilizar también la violencia que hay contra las personas de la comunidad LGBTI, ¿no? Y a veces también son situaciones muy, muy complejas. Ustedes pueden ver en algunos reportajes de National Geographic y creo que Discovery, que han sacado sobre cómo se ha tratado a estas personas en la historia misma, ¿no? Creo en Brasil, o sea, era una situación tan compleja que era normal para la sociedad brasileña ver a una persona de la comunidad LGBTI y golpearla hasta matarla, ¿no? Entonces son violencias, así como la violencia feminicida, también la violencia y los homicidios por odio, ¿no? Entonces son temas bien complejos que creo que por eso es necesario crear conciencias y empezar a transformar desde la sociedad, ¿no? Porque esto no podrá hacerlo solo las instituciones públicas, ¿no? o el Estado como tal, sino creo que es crear conciencias y es ir reconstruyéndonos, dejando de repensar, ¿no? Y volvernos a reconstruir en todos estos aspectos, ¿no? Y creo que es un tema también muy, muy complejo, y pues vamos a invitar a una persona experta o a las personas expertas de la comunidad LGBTI para que se sumen al observatorio también. Claro, por ejemplo, la violencia feminicida, como menciona, es un fenómeno que cada vez va en aumento, digamos, no solamente en Morelia, sino en Michoacán, en México. Desgraciadamente, bueno, prueba de esto es la violencia de género, que actualmente en el estado la tenemos en algunos municipios justamente del estado, focalizado, pero que es permanente, desgraciadamente. Y también tenemos la cuestión de la violencia de crímenes de grupo, ¿no? que justamente digamos, se enfoca en personas de la comunidad LGBT, personas que tienen una identidad de género o una expresión de género distinta a la hegemónica o la tradicional, porque no es la única. Claro. Y todas esas cuestiones de violencia son asentadas en el Estado. Me parece que es muy importante que podamos evidenciarlas, no solamente evidenciarlas, sino que podamos hacerlas justamente visibles, porque existen. Claro. Muchas veces no escuchamos, por ejemplo, podemos escuchar en la televisión que tal vez hubo muertes por tantas en X lugar, o una muerte en tanto periodo, o muertes en X lugar de la República, pero muchas veces no se menciona que son focalizadas a grupos, por ejemplo, de mujeres, o focalizadas a grupos de personas de la comunidad LGBT. Y eso se me hace pues, una cuestión bastante lamentable, porque tenemos también que evidenciar esta parte, porque está aconteciendo. Sí, y nosotros pensamos que el feminicidio es nuevo, ¿no? O sea, la muerte de mujeres ha sido históricamente, digo, que hablamos sobre la Santa Inquisición, ¿no? La quema de mujeres, no por ser brujas, ¿no? Como se establecía, sino por querer luchar por derechos, por querer estar en espacios donde solamente eran para los hombres, ¿no? Como la ciencia. Y entonces ya quisieras ser científica, entonces te consideraban una bruja, ¿no? Y ya no podías ser porque salías de los estereotipos ya previamente establecidos. Y bueno, como ustedes lo saben, en el 2011, bueno, viene la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a sentenciar al Estado mexicano por la responsabilidad de las mujeres muertas en Juárez, ¿no? Y desde ahí se da, fíjate, en el 2011 estamos hablando más o menos que nos sentencian para decir, tienen que tipificar el delito de feminicidio, ¿no? Y entonces ya viene estos movimientos, estas reformas primero al Código Penal Federal, donde ya se tipifica el delito de feminicidio, ¿no? Pero esto no significa que no estuviera pasando. Pero antes se establecía que era homicidio calificado, ¿no? O que era por algún tipo de violencia familiar, pero siempre lo ha estado. Lo estamos visibilizando, los estamos haciendo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora los medios de comunicación, ahora sí dicen, murió una mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿no? O sea, por eso murió.
¿no? Pero es algo que apenas lo estamos visibilizando. Pero ¿cuánto tiempo no ha pasado de esta forma, ¿no? Y lo mismo pasa con los crímenes de odio, ¿no? Los homicidios por odio hacia la comunidad LGBTI. Entonces, no podemos, sería un error pensar que esto es nuevo y que apenas la sociedad, a ciertos grupos de la sociedad está delinquiendo con estos tipos penales específicos. Siempre lo ha habido, sino que lo hemos venido visibilizando más. Lo que tenemos que buscar es erradicarlo. Él llega en su momento a decir, ¿no? Y creo que lo hemos escuchado en varios foros donde dicen, bueno, pero es que mueren más hombres que mujeres, ¿no? A diario hay más hombres muertos que mujeres. Sí, pero esos hombres no están muertos por ser hombres. Los hombres estarán en otro tipo de delincuencia, tipo de violencia, pero no mueren por ser hombres. Y las mujeres sí están muriendo por el simple hecho, o sea, imagínate, ¿no? El hecho de que desde que naces, porque naces siendo mujer o de sexo biológico mujer, y después a lo mejor quieres cambiar este género y sigues y te conviertes en una mujer también, pues vas a morir simplemente por ese hecho, ¿no? O sea, entonces creo que esos son los aspectos que se tienen que ir cambiando, ¿no? Y no es una situación que, por eso es tan importante la educación y en algún momento de ser en algún foro, pero no solo la educación, hay que dar más. La educación es una base, ¿no? Pero todas las políticas públicas que se desarrollen a un alrededor, porque muchas veces recuerda, la violencia familiar muchas veces va a caer, no muchos, sino en algunos momentos va a caer en una violencia feminicida, ¿no? Pero ¿por qué muchas veces se da esa violencia familiar? Porque no hay una posibilidad de la mujer a un acceso económico, ¿no? Y dice, bueno, pues mejor me quedo aquí porque pues, ¿qué voy a hacer? Con 5 hijos, no trabajo, no tengo una profesión. Y entonces la violencia económica es una de las primeras barreras que obliga a las mujeres a seguir en esos ámbitos, ¿no? Entonces, no solo es la educación. Entonces ahora tenemos que empoderar a las mujeres económicamente y darles las oportunidades también para que puedan, no tengan la necesidad de estar con esa persona que la ha estado violentando por un tema económico, ¿no? Entonces son muchos aspectos y factores que tenemos que analizar y pues por eso estaremos nosotros contribuyendo con un granito de arena a esto. Excelente, doctora. Pues bueno, son excelentes comentarios. De verdad, esto se me hace bastante interesante, un tema pues bastante consistente y creo que es un tema muy pertinente para la actualidad. Sí, pues ojalá que sí sea y bueno, pues invitar a aquellas personas que estén interesadas en sumarse al Observatorio de Igualdad de Género, bueno, pues que se acerquen. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, si me lo permites, poderlas compartir. Nos pueden seguir a través del Facebook en la página del Observatorio de Igualdad de Género, así está establecido como Observatorio de Igualdad de Género, en Instagram como obs.igualdadgénero y en Twitter @obsigualdadg. ¿Sí? Ahí pueden seguirnos y bueno, pues ahí tendrán nuestra agenda de actividades y de trabajo y pues los invitamos a que se sumen al seminario permanente Hablemos de Igualdad de Género. Excelente, pues bueno, amigos y amigas, amigues, todos tienen la información correspondiente para que puedan seguir estas líneas de acciones en todas las redes sociales y que también podemos contribuir a erradicar justamente las cuestiones de desigualdad de género. Excelente, pues bueno, como siempre el tiempo nos apremia, es bastante corto, sin embargo estoy seguro que en un futuro la tendremos por aquí nuevamente, doctora. Es un honor para mí realmente que esté con nosotros y le doy muchas gracias a la doctora Jalincy Reséndiz Camacho, quien es la presidenta del Observatorio de Igualdad de Género. Muchísimas gracias y gracias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos también por el espacio y un gusto para nosotros seguir contribuyendo con ustedes. Al contrario, el gusto y el honor es todo nuestro. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos. Seguiremos pendientes de todos los temas relacionados con derechos humanos y sobre todo, muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Conoce tus derechos, lo que debes saber acerca de. Es una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Michoacán.